Pues muy buenas, estamos aquí una vez más en la taberna de Darwin, chicos. Y nos hace muchísima ilusión contaros esto. Y es que para los que estéis en YouTube podéis vernos ya en vídeo. Y bueno, que lo sepáis, nuestro YouTube es la taberna de Darwin, lo buscáis muy sencillo, ¿vale? Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es la contaminación. Y vamos a hablar de una noticia que ha surgido en Ohio. Y tenemos a un invitado. Eduardo, por favor. Bienvenido al programa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y que disfrutéis de este podcast porque va a ser muy bueno. Bueno, pues Eduardo es un gran estudiante. ¿De qué, Eduardo? Yo soy ingeniero químico, ¿vale? Bueno, un intento de ingeniero químico, estoy en la carrera, pero bueno, vamos con ello. Bueno, respecto a este tema, ahora empezaremos a hablar de lo de Ohio. Y como tenemos este gran especialista en química, es el que nos presentará, bueno, ahora lo daremos en profundidad, todos los productos que se han soltado. Ahora lo contamos. Bien, ¿procedes con la noticia? Vale. Empezamos con la primera noticia y os vamos contando un poco lo que ha sucedido en Ohio. Vale. ¿Empiezas tú con la noticia o...? ¿Le das Vale. tú? Yo la tengo aquí, empieza o sea, bien, la podemos... Yo la tengo aquí, la de Infobae. Es Vale, la de noticia. acuerdo. Pues menciono yo un poco el título y la introducción. Claro, cuéntanos un poco y la comentamos entre los tres. Vale. Pues bueno, chicos, pues ha pasado... Chicos, chicas, pues ha pasado una desgracia en Ohio, Estados Unidos. Y es que ha descarrilado un tren y ha afectado a miles de animales. Y eso, bueno. Sí, básicamente la noticia dice que han muerto al menos 43.000 animales en un radio de 8 kilómetros. O sea, eso es una barbaridad, ¿vale? Es una catástrofe... lo están comparando con Chernóbil, porque es bastante parecido. Con el Porque 11S incluso. con el 11S, eso me parece un poco ya exagerado, pero bueno, es una catástrofe bastante gorda, ¿vale? Y es que ha descarrilado un tren de 150 vagones que contenía productos químicos, ¿vale? Aquí dice que el producto químico mayoritario es el cloruro de vinilo, que tengo aquí en esta hoja Cuéntanos apuntado qué es ciertas el cloruro de cosas, ¿vale? Es una sustancia que es extremadamente inflamable, es decir, que pues, puede producir un incendio de forma así de rápida, ¿vale? Y obviamente es explosiva. Y emite gases tóxicos cuando se quema. O sea que si tú te pones... ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que han hecho ha sido quemar el cloruro de vinilo para evitar... Porque es que... Que se expanda. Evitar que se expanda porque, o sea, aun quemándolo ya es tóxico, pero es que si no lo quemas es más tóxico todavía, ¿vale? Sí. Cuando se quema produce también pues otros gases tóxicos, como he mencionado anteriormente, que son el monóxido de carbono, que lo producen los coches, por ejemplo. Los coches tienen un ¿cómo se llama esto? Un catalizador que pues evitan que se expanda ese monóxido de carbono a la atmósfera y demás. Y luego también cloruro de hidrógeno, entre otros. Estos dos son los más peligrosos que tiene o sea, que produce el cloruro de vinilo. Luego es un veneno muy potente, ¿vale? Con efectos pues cancerígenos, ¿vale? Mutagénicos y teratogénicos. ¿Qué quiere decir teratogénico? ¿Vosotros sabéis lo que es teratogénico? No tengo ni idea. ¿No tenéis ni idea de lo que es teratogénico? Bueno, básicamente es que afecta al feto. Cuando una persona está embarazada sufre pues alteraciones el feto. O sea, en lugar de salir con un brazo, o sea, con dos brazos, perdón, puede salirte con 4 brazos o con un brazo. Puede llegar a ese nivel de mutaciones. Puede llegar a nivel de Chernóbil. El cloruro de vinilo es extremadamente peligroso. Sí, puede afectar incluso al feto. Y para que veáis lo peligroso que es, pues causa daños en el sistema nervioso central, el sistema óseo, y daños pues en el tejido conjuntivo, en el cerebro y en el corazón, y también en el hígado. ¿Vale? Prácticamente no se salva nada, entonces. Sí. Te afectan todo. Esa es la sustancia principal que tenían los vagones del tren que ha descarrilado. Pero también es que no solo esto, sino que... Si no me recuerdo, para dar datos, creo que eran 7 vagones cisterna cargados con cloruro de vinilo. Sí, o sea, es tremendo. Y luego también, aparte del cloruro de vinilo, pues había otras sustancias, otros gases también muy tóxicos, entre los cuales en la noticia aparece el acrilato de butilo, ¿vale? El acrilato de etilexilo y el éter monobutílico de etilenglicol, que este último es el más peligroso a la altura del cloruro de vinilo, prácticamente. O sea, el acrilato de butilo es tóxico para la piel y los ojos, ¿vale? Y para el tracto respiratorio, es decir, para los pulmones, para la tráquea, la nariz, etc. El acrilato de etilexilo es irritante e inflamable. Yo creo que este es el menos tóxico de todos los que hay dentro de la toxicidad. Pues vamos bien. Y luego,
El éter monobutílico de etilenglicol, ojo con el nombre, ¿vale? Que se os va a quedar, pues muy fácil, es un nombre muy fácil, Toda la es vida. ironía. Como obviamente. Pedro y Pablo. Atención, porque puede causar, ojo, puede causar tos, somnolencia, dolor de cabeza, jadeo, dolor de garganta, debilidad y pérdida del conocimiento solo si se inhala. Porque luego, si lo ingieres, puede provocar dolor abdominal, náuseas y vómitos. Hombre, ingerir eso muy de la cabeza no tienes que estar, ¿no? Bueno, a ver, te puede entrar por la boca Entonces es el inhalarlo, gas. ¿no? O sea, inhalarlo es respirarlo, Sí. y si te entra por la boca, te va para el... Si te va por el aparato digestivo, claro. Y luego, si el gas te entra en contacto con los ojos, pues puede producir visión borrosa, enrojecimiento y dolor. O sea, es una catástrofe muy gorda. Medioambiental a un nivel y Es muy gorda, puede tener tío. efectos humanos en la población de alrededores, como pasó en Chernóbil, vamos, tendrá efectos y se podrá ver a lo largo del tiempo, incluso de generaciones. Podrá quedar prueba. Y esto ha pasado hace 2 semanas, ¿vale? Pero, vamos, estos datos son de hace un par de días porque las autoridades siguen sacando más datos de muertes de animales. Yo creo, aquí no sale la muerte de nadie, porque se supone que están evacuando a la gente, se supone. Sí, evacuaron a todos los alrededores, pero ahora están hablando incluso de volver a llevar gente, pero no están del todo claros si es seguro todavía o no. Y algunos investigadores han sufrido algún tipo de consecuencia también. Y aquí dice, por ejemplo, que la cifra oficial dada por los funcionarios es de 38.222 peces pequeños muertos. ¿Vale? Muy Importante específica. mencionar que el trayecto que seguía el tren estaba cerca de De un río. De un Claro. río, efectivamente. Claro. Y muchos de esos desechos cayeron al río y afectaron a toda esa población. Efectivamente, os pondremos por aquí una imagen, para los que lo estéis viendo en YouTube, una imagen de lo que es la imagen del río contaminado entero, porque es que, o sea, no parece un río, o sea, parece gasolina, Sí. por decirlo así, es que, fíjate, o sea, la tenemos aquí Sí, en sí, el, sí. en el Desde ordenador. la luego imagen, que es una pena. Y es una es pena. que, o sea, Es un desastre medioambiental, pues, el mayor de Fukushima, ¿cuándo fue? La central fue en el siglo pasado, ¿no? no sé, recuerdo. pero, o sea, es uno de un calibre importante. Es un desastre monumental, o sea, es un desastre monumental, es muy grave y a mi pesar yo creo que van a seguir saliendo cifras de muertos. Incluso dicen, antes mencionamos 8 kilómetros, pero según el bufete de abogados Murray Murray, que son de la zona, dicen que son 32 kilómetros a la redonda. Sí. 30 kilómetros a la redonda es una ciudad mediana, o una Efectivamente. ciudad mediana grande. Lo que aseguran estos señores abogados, dicen que las autoridades están mintiendo, o sea, que no están dando datos reales, que piensan que es mucho peor, ¿vale? O sea, que se supone que según este bufete de abogados, las autoridades están diciendo bastantes mentiras, por decirlo así. O sea, ellos alegan que hay animales muriendo en un radio de 32 kilómetros en general, a la redonda. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una burrada. Es una Es una barbaridad. barbaridad. Es un ecosistema destruido. Sí, sí, y unas cifras de 48.000. Y ahora la cosa, el tema va a ser cómo coño van a hacer para intentar desinfectar lo que viene a ser o de desintoxicar el río. Porque, Ya. o sea, es que ese agua, ¿qué va a pasar con él? Yo creo que será dejar correr el tiempo, que los peces tengan que morir, pero el poder desintoxicarla, como no hagan un cortafuegos a lo largo del río de alguna manera, o... Claro. Va a estar complicado Y la las plantas, labor. los árboles, todo, es que está todo destrozado. O sea, y quieren volver a meter gente quieren volver, es que, escuchadme bien, quieren volver a meter gente para vivir ahí. Es que es imposible. Claro. Yo no lo veo Es factible, importante eso. mencionar que todos estos contaminantes van a afectar a toda la cadena alimenticia de la zona. Todo el ecosistema, claro. Claro. Empieza con los peces, luego con sus depredadores, igual que las plantas con los herbívoros. Claro, del mismo modo, los peces y los que han inhalado, aunque no ha fallecido, con solamente inhalar el cloruro de vinilo, por ejemplo, el propio depredador de ese pez, por ejemplo, va a seguir inhalándolo y va a estar introducido en toda la cadena alimenticia, como he mencionado. Entonces, Exacto. se va a seguir extendiendo todos estos elementos. Sí. También se cree, y yo lo pienso sinceramente, que la cifra de muertos, de animales muertos y de especies afectadas y demás, que va a seguir aumentando con Sí, eso el sin paso duda. de los días, porque vamos, o sea, yo creo que está claro que va De a seguir hecho, aumentando. la noticia que acabamos de mencionar estará un poco desfasada, no sé si unos días, pero vamos, que son más de... llegará por lo menos 50.000. Ya está subiendo. Y bueno, en parte esta noticia, probablemente lo habéis oído hablar, pero no en profundidad, porque de alguna manera está eclipsada por la que ha habido... No entraremos en detalle porque no es nuestro podcast. La de los globos chinos que han sobrevolado sobre Estados Unidos, ¿lo conocéis? Sí.
Sí. Pues han estado mucho drama, por decirlo así, con eso. Y de alguna manera ha coincidido justo opacando esta noticia de qué pasó en Ohio. O sea, un poco sospechoso. Sí, se cree que Curioso. han sacado esas noticias de los supuestos globos espías chinos, que llamándolos ovnis, entre muchas comillas. Sí, algunos... Algunos se están pasando un poco, pero bueno. El ministro de Defensa decía que no descarta que sean ovnis. No descarta que sean ovnis, entonces se cree y mucha gente piensa que estas noticias las están sacando para tapar el desastre de Ohio, porque yo, sinceramente, cuando ha salido eso, no hablaba prácticamente nadie del desastre Que de lo vi en las Ohio. noticias así, en menos de O un sea, minuto. yo me he enterado, yo personalmente me he enterado de lo que había pasado en Ohio 3 o 4 días después de que pasara, porque no salía en ninguna televisión. Sí. Claro. Es probable que muy pocos de los que estáis viendo el podcast sepáis sobre esta noticia. Bueno, luego también tenemos, Y según la... Lo peor, es de lo peor que ha pasado estos últimos años. Lo peor, sí, Pues sí. exceptuando la guerra de Ucrania. Sí, prácticamente exactamente. No ha habido peor ejemplo de... Bueno, el terremoto, por supuesto, que lo hablamos en el anterior Como podcast. el crisis, terremoto de como Turquía. crisis climática en torno a peces. A nivel... A nivel medio ambiente, ecosistema, medio eso ambiente, es probablemente una de las peores. Claro. Y estamos comparando, por ejemplo, escándalos que ha habido con liberaciones de petróleo en el mar. Sí, porque lo del terremoto de Turquía, pues es un desastre natural. Es o un sea, desastre humanitario. Es un Sí. desastre natural que puede pasar, pero esto ha pasado toda la vida. Terremotos ha habido siempre. Claro. Pero es que esto... Y no destrozan el ecosistema, de alguna manera lo alteran, destruyen eso, es una catástrofe humanitaria. Pero a nivel de medio ambiente no ha afectado tanto, por supuesto han fallecido animales, pero no ha afectado tanto a la cadena ni sobre todo no introduce químicos, que esto es lo peor que ha habido. Los químicos que ha mencionado Eduardo es lo que se ha introducido ahora en este ecosistema de Ohio, que es el que va a hacer mucho daño que va a durar mucho más a lo largo del tiempo, porque un terremoto se recupera, se limpian escombros, se rescata gente, pero estos químicos perduran más tiempo, ¿verdad? Es que no son químicos como el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono, a ver, quieras que no, afecta a la atmósfera y afecta además, pero, o sea, compárame el dióxido de carbono, por ejemplo, Nada que ver. con el cloruro de vinilo o con el claro. éter monobutílico de etilenglicol, que bueno, es que tiene un nombre también, pues, o sea, de verdad, el nombre de este compuesto tela, ¿eh? Bueno, tiene un nombre de compuesto peligroso, ¿sabes? La verdad es que sí, ¿eh? No me le traería a cenar a casa. No, yo la verdad es que si me dicen de conocerlo, yo no me apetecería conocerlo, Vale. la verdad. Luego tengo aquí una noticia también de la qué? BBC, que yo creo que es la última BBC. noticia que vamos a comentar de este tema, ¿vale? Sí, vale. Del tema del accidente, por decirlo así. Está bien. Fíjate tú, la BBC, que es es la cadena más grande pues por decirlo así, del habla Sí, inglés, ¿no? que yo sepa, Por la Sí. decirlo así, ¿no? La máximo BBC. exponente de habla inglesa. Sí, una de las inglesa. más conocidas, importantes en Reino Unido. Desde luego. Que tenemos aquí pues la confesión de testigos, por decirlo así, o de personas que vivían en ese pueblo, ¿no? Que decía que había una serie de explosiones continuas y que el olor empezó a ser espantoso, que empezó a aparecer humo negro, como cuando quemas plástico, porque tú cuando quemas plástico normalmente sale humo negro, pues que eso estaba pero multiplicado por 1000, o sea, que era todo el pueblo estaba alborotado, que era todo muy dramático y obviamente las secuelas psicológicas que va a dejar esto a la gente que vivía ahí o a la gente cercana va a ser Claro, por espectacular. supuesto. De hecho, abajo mencionaba, ¿no? El hombre Sí, este. teníamos por aquí abajo, espérate que lo encuentre. A ver si puedes llegar, ya que has dicho psicológico. Aquí este hombre, mencionamos ahora. este hombre, le tenemos en pantalla, no sé si, bueno, le taparemos la cara. Sí. Le taparemos la cara Bueno, está en la noticia. Está la noticia, pero bueno, nosotros le tapamos la cara por si acaso, o va a ser que... Bueno, él comenta esto. Sí, en su caso dice pues que el estrés y el trauma se manifestaron en una mezcla interesante de emociones y de sensaciones. No sé sabemos a qué se referirá. No sabemos a qué se Poco refiere. específico ha sido el hombre. A ver, yo creo que se refiere a que el estrés y el trauma se manifiestan pues con temblores, con muchos nervios, con mucho agobio, mucha ansiedad. Lo más probable esto. Que dice que cada vez que pasa un tren ahora que se pone nervioso y que para él el ruido del tren ahora lo escucha mucho más aumentado, por decirlo así, o sea que mucho más ruidoso. Esto es un claro ejemplo de, en menor medida, estrés postraumático. Ha habido un trauma que es el que explotaron un tren, repetidas explosiones, que quieras que no, pues lo estás oyendo y ves el humo entrar y te afecta eso, te vas a acordar siempre. Y de alguna manera eso es un mecanismo de defensa que tiene. Al saber que va a pasar eso y que es un problema, tu cerebro de alguna manera se prepara para ello. Entonces, al mínimo ruido que pueda haber relacionado con un tren, tu cerebro se pone a 100 porque ya sabe que eso está relacionado al peligro. Sí. Entonces, eso es el estrés postraumático que puede sufrir este hombre, no en tanta medida como un soldado igual, pero sí que, por supuesto, es una situación delicada. Es un poco lo que le pasa a la gente después de las guerras. Sí.
Algo así, sí, el oír el sonido de disparos y cuando oyes un golpe fuerte pues te asustas. Algo le pasa Sí, parecido sí. a la gente de esta Interesante. localidad. Claro, fíjate, aquí dice que se tiene que tomar pastillas para la ansiedad, Ujú. que dice que es 10 veces, que esto es 10 veces peor que perder su fuente de ingresos. A ver, no sé, no sabría yo decir, pero a ver, hombre, has perdido tu casa. A ver, ya, eso está claro, sí. Para empezar, has perdido tu casa. O sea, Ya. Sí, contando con eso, sí, no sé si el gobierno dará alguna indemnización, me imagino que que sí. está perdiendo. Bueno, Debería. estos son síntomas que Debería. tiene este hombre, pero vamos, estos síntomas los tiene este hombre como los tienen los otros 200 habitantes que había en el pueblo de Palestina Oriental de Ohio, porque Casualidad que el sea pueblo se llama Palestina, Palestina Oriental. Ojo, al nombre del pueblo. Pero vamos, que es un, o sea, lo psicológico, en el tema psicológico la gente va a estar Eso es, la gente va a estar destrozada. Es en menor medida porque el psicológico de alguna manera se puede recuperar, pero a nivel biológico y químico, sobre todo, ¿no? Con estos elementos que he mencionado, eso sí que eso ya da secuelas casi irrecuperables, porque si te mete un tóxico de esos en el cuerpo, siempre va a dejar secuela. Psicológico de alguna manera lo puedes recuperar. Puedes tratar con ello o puedes acudir a profesionales. Y bueno, ser una localidad más grande también, pues se apoyan entre ellos y eso. Y para que veáis que los datos que tengo de los químicos pues son correctos, la gente, los residentes de la zona, pues estaban quejándose de dolores de cabeza y de náuseas, que si ¿Y vuelvo eso a sacar la ¿Por qué hoja, puede ser eso? ¿Por cuál químico? pues si vuelvo a sacar la hoja tenemos me parece que es nuestro queridísimo amigo el éter monobutílico de etilenglicol, que pues si lo inhalas te produce dolor de cabeza, ¿vale? Y si se ingiere pues se produce náuseas, que son los síntomas que presentan los residentes, por lo tanto pues tiene pinta de ser por ese químico, Claro. ese gas, ese... Así que nada, pues esto han empezado a presentar más de una semana después de que se quemaran los productos químicos. Eduardo, ¿cuál de esos químicos era el que causaba alteraciones en el genoma? El que podía causar mutaciones. Alfetos. El cloruro de vinilo. El cloruro de Pero es ¿Cómo- que el cloruro de cómo puede vinilo te ser puede eso? producir cáncer, ojo, cáncer, Sí. luego alteraciones genéticas y luego lo de el ¿Genéticas feto. al feto o genéticas No, al- genéticas en general a ti. O sea, tú igual, yo ingiero el cloruro de vinilo o lo inhalo, ¿vale? Y dentro de 2 días igual me sale pues un brazo en la frente, por decirlo así. No me... Es que sí, eso es una alteración genética o no puedo reproducirme porque Claro, se me sí, sí, ha... puede ser. ¿Sabes? Una Sí. cosa así. Y luego lo teratogénico, o sea que va a producir alteraciones en el feto. Bueno, a los 2 días o a los 30 años de esta gente, igual 30 uno años. se muda a, yo que sé, a Cataluña y ese acaba desarrollando un cáncer, por ejemplo, que puede ser por eso, o sea, o cualquier lado, vamos. Claro. Puede desarrollar a largo plazo o incluso, como pasó en Chernobyl, transportarlo a los hijos. Claro, claro. Interesante. Y, Iván, ¿cómo podría afectar al feto? ¿Cómo se te ocurre que puede afectar un químico como esto al feto? Pues básicamente el feto, pues por los padres. Es por las alteraciones que han sufrido los padres, el feto pues es probable que herede ciertas. Es lo típico, ya sabes. Ciertas mutaciones que suelen pasar, pues es que normalmente los seres vivos mutamos un montón. En plan, hay mutaciones por doquier. Lo que pasa es que hay ciertas que son heredables y otras que no lo son. Entonces, las que son heredables son las que luego van a afectar el feto. Las que suelen ser buenas, las mutaciones que afectan bien, pues es las que se acaban heredando y las que acaban causando la selección natural, que se llama. Ah. Y las que no lo son, o las que son malas, pues también pueden causarla, pero en el sentido opuesto. En plan, pueden causar pues que los descendientes del feto, en plan, a la hora de crecer, yo que sé, cuando sea más mayor, Sí. pues que igual no sobrevivan. Claro, o sea, puede ser A una ver, situación pueden que- pasar muchísimas fatal. cosas. Vale, y podría afectar entonces a nivel prenatal, o sea, antes de la concepción, afectar a un gameto, por ejemplo, y luego eso ya a la hora de, o sea, puede ser, imagínate que una mujer le afecta a uno de sus óvulos y luego se reproduce 20 años después, y ese óvulo afectado puede seguir transmitiendo los químicos, o sea, de alguna manera la alteración que ha tenido por los químicos. Eso pasaría si los químicos hubieran causado cierta alteración en algún cromosoma, hubieran causado que se replicasen mal ciertas cadenas de ADN, y eso es lo que y si eso se puede heredar, entonces Es que os dais Ahí. cuenta del lío que es. Es que os dais cuenta del lío que es. Por todos lados también. Es que fíjate tú hasta dónde has llegado. Solo si te ingieres un poco de cloruro de vinilo. O sea, es que es espectacular. Es que si esa persona, una persona que vive ahí, ha inhalado cloruro de vinilo
Sí. igual su bisnieto tiene una alteración cromosómica. Claro. Ya. O sea, no, yo no... Sí, sí. A lo largo de generaciones se va poco a poco depurando. O sea, de alguna manera, pues claro, si sale algún hijo mal, el que salga con mutación, pues o saldrá mal o igual no puede reproducirse. Entonces, por la propia selección natural, poco a poco las generaciones se irá depurando el químico ese y ya la segunda, tercera, por lo menos, ya estará totalmente limpio. Pero sí que puede llegar siempre a afectar eso. Así es. Aquí, según esto, también dice que el conductor del ferrocarril estaba intentando frenar en el momento en el que descarriló, ¿vale? Bueno, es algo que no es muy importante, pero bueno, aquí dice que el pobre hombre pues estaba intentando frenar y ¿Cómo descarrilas un tren con tanta mercancía? Pues la verdad es que no lo sé, Da que pensar. no lo sé. No pienses mucho, Víctor. Los residentes de la zona... Sobre eso no. Los residentes... que- Sobre otras cosas sí, pero sobre eso mejor yo prefiero no pensar. Pues sí, la verdad. Pues sí. Poco se puede hacer realmente. Aquí también dice que los residentes pues que han presentado al menos 4 demandas hacia al ferrocarril Norfolk. El ferrocarril es Norfolk Southern. Ojo, mi Si quieres inglés, echarle la culpa a alguien, mi inglés espectacular, ¿eh? De Potes. Harvard, no, de Potes no, de Harvard. Potes. Yo he estudiado en Harvard, ¿vale, señor? A mí no me... Sí, Y- y yo en Uniobi. Y nada, y ahora pues para terminar de finiquitar este tema, ha salido hace poco también una noticia. Bueno, han salido dos. Bueno, han salido dos. Bueno, comenta primero la metalurgia. Ha salido una noticia hace un par de días o 3 días, ¿vale? Que es que lo de Ohio es espectacular, porque lo que pasa en Ohio no pasa en ningún otro sitio. No sé, ¿vale? ¿sabes O sea, los memes que hay ya con Ohio? no, Pero lo es que que pasa... Es que hacen honor a lo que ha pasado. no sé si sabéis, los que estáis desentendidos, que como somos de España, pues hay memes de la comunidad americana que no llegan aquí en plan estadounidense. No, lo que pasa en Y- Ohio se queda en Ohio. Exactamente. Ohio es como el sitio aparte de Estados Unidos. Lo tienes súper discriminado. Es como Murcia. un teruelo. Perdón. No, murcianos, gente de Murcia, no. Murcianos, perdón. Saludos. Es broma, es hashtag humor, Saludos a murcianos. Vale, la noticia dice que, la noticia es que ha explotado una fábrica metalúrgica en Bedford, ¿vale? Que es otra zona de Ohio, o sea, lo de Ohio es espectacular. Ha matado a un hombre y ha dejado a 13 heridos. Pues yo no sé qué comentar más de esto porque os pondré una imagen también de lo que ha pasado. Madre mía. Porque, o sea, si os fijáis, es otro desastre. Podrá tener que no, ver. no me tendría que reír, pero es que lo de Ohio no tiene nombre. O sea, ha pasado, en 2 semanas ha habido una catástrofe científica y química y en tal. Ecológica, sobre todo. Ecológica, sobre todo. Ambiental. Una explosión en una central metalúrgica. Y atentos a lo que falta, que... No sé si puedes poner la noticia, está por ahí. Bueno, la Que- noticia, coméntala porque... Vale, sí, de memoria. Bueno, pues unos científicos que iban a la localidad de... No me acuerdo la localidad, bueno, Ohio también, a investigar sobre este tema de la explosión del tren, todos los residuos. A Bedford me parece que es la localidad, ¿no? Que es donde ha explotado. O sea, lo he mencionado antes y se me ha olvidado. Bedford. Sí. Puede ser, pues donde Sí, la es metalurgia Bedford. también. Sí, es donde la metalurgia. Pues esa, la de Bedford, a la propia metalurgia, que iban a investigar lo que había pasado. Pues el avión que iba hacia allá se estrelló. O sea, es que no... Es que de Iba en verdad, avión, se estrelló, yo- han muerto 5 científicos que iban a investigar sobre ese tema. Yo no sé qué pensar acerca... O sea, ¿vosotros qué pensáis acerca de esto? O sea, que en 2 semanas ocurra todo lo que ha pasado. O sea, que hasta un avión que iba con científicos para investigar por qué ha explotado una central metalúrgica va y se estrella. Y se mueren todos los que estaban dentro. O sea, yo de verdad que... Yo estoy leyendo un libro sobre ese tipo de temas. Mira, Ajá. estoy leyendo un libro que es sobre Guía del Universo para Escépticos. Y hay un capítulo en el que hablan de que a veces solemos relacionar ciertos hechos que no tienen relación porque los seres humanos siempre intentamos relacionar cosas inconscientemente. Sí, es un sesgo de intentar tenerlo todo cuadrado. O sea, Exactamente. la cabeza no le gusta tener cosas descolocadas, ¿sabes? Se inventa cosas para tener el control de la situación y saber lo que pasa, sí. Exactamente. Pues eso es lo que causa muchas veces el tema de las teorías de la conspiración y todo esto. Y tenemos que andarnos con cuidado, ¿vale? En plan, puede que tenga relación, puede que no lo tenga, lo vamos a dejar ahí. Desde luego sospechoso. No sabemos nada, no podemos decir nada, pero... En Bedford, Cleveland. Claro. Bedford, Cleveland, que es una zona... O sea, Cleveland es una zona de Ohio, pero la zona concreta es Bedford, ¿vale? Y atención porque... O sea, el avión ha despegado y poco después del despegue se ha estrellado y se ha incendiado. No jodas. Incendiado también. O sea, yo de verdad, yo creo que Ohio está... 3 cosas incendiadas en una semana. Ohio está poseído por Satanás o algo, porque yo de verdad que no lo entiendo. El dios del fuego, tú. Es que yo no lo entiendo. O sea, parece el infierno ahora mismo, Ohio, tío.
Yo de verdad, yo lo siento por la gente que vive. Yo de hecho ahora, sinceramente, fuera coñas, fuera bromas y demás, yo lo siento por la gente que vive en Ohio, porque, o sea, que haya pasado todo esto en tan poco tiempo tiene que ser una cosa, o sea, tiene que ser una catástrofe, un desastre. Escucha, Edu, ¿qué hablas? Este verano, vacaciones en Ohio. Vamos, gente. Ah, bueno, pues sí. Oye, Estarán baratos los vuelos. A ver, si llegas. los que vivimos en el norte, como estamos todo el día con el frío, pues oye, un poquito de calor nunca viene mal, ¿no? Efectivamente, Sí, estufas. De cloro de vinilo. ¿Cómo? Estufa de cloro de Ah, te he vinilo. entendido de Last of Us, yo, pero ¿qué dices? De Last of Us. Eso para la siguiente. Eso para la siguiente, Nano. La No semana nos que viene, adelantemos. se habla del cloro de vinilo, la gente mutará y ya, es verdad. Ah, y una barbacoa se hace. Perdón, ya basta La con las bromas. Ya basta con. Nos van a cancelar, nos van a censurar Sí. el canal de YouTube nada más empezar, ¿sabes? Chicos, Nada más la empezar. semana que viene tenemos entrevista a experto. Ya os hablaremos verdad, de ella. Relacionada con eso, con The Last of Us. Efectivamente, lo dejamos ahí colgando, ¿no? No vamos a Ahí. hablar mucho. Ahí se queda. Madre mía. Podéis iros viendo la serie si queréis, que ya la mencionaremos. Madre mía, estoy viendo un vídeo de. Fíjate. Si es que sale aquí. Dios mío. Mira todo el humo que tiene la. O sea, estoy viendo un vídeo, no sé si le podré poner, yo creo que no le puedo poner este vídeo, pero bueno, es básicamente el cielo entero cubierto de Una columna de humo gigante. columna de que- humo que negra. se va- sí, la sí. explosión. O sea, es. Qué bestia. Más humo para la atmósfera, que le va a venir bien a la atmósfera el humo, Ya. ¿sabes? La contaminación. Vale. Es relativamente poca. Y a sobre nivel todo mundial, durante pero- principios de la era industrial, muchísima contaminación. O sea, en definitiva, lo de Ohio ha sido un desastre medioambiental, ¿vale? Va a afectar mucho a la atmósfera, sobre todo, y Bueno. a ecosistemas y demás. Yo considero que será más a nivel local. O sea, se cargará el ecosistema de la zona de Bedford y. Bueno, o sea, la zona donde descarriló el tren, Bedford y la metalurgia. Pero a nivel atmosférico no será un impacto tan grave, yo creo. Comparado Hombre, con- todos los gases que se están desprendiendo, como has visto Desde ahí. luego, bueno, no será, pero. yo Las no sabría fábricas decirte. contaminan más de algún gas de eso, seguro. Yo no sabría qué decirte, pero bueno, la contaminación en general, o sea, la contaminación en general Sí, está claro que hay que controlarla porque es muy, muy, muy grave, porque Desde luego, o sea, desde si luego. seguimos a este paso nos vamos a ir a la mierda en 20 años. O en 30 años. En 30 años vamos a estar, que va a aparecer esto, Sí. el Nether de Minecraft, A ¿sabes? partir de, Sí. ¿A partir de cuándo no era reversible? ¿Era 2050? O sea, Sí, o había, 30, creo. había un año límite Y que, ya, pagamos lo que hagamos, lo hemos jodido. que hagamos lo que Pues hagamos, la está verdad es que hecho un Cristo. Desconozco la fecha, totalmente. No sé, pero bueno, a la Muy probable que sean estimaciones. Esto es como el dato este que dijeron que el fin del mundo era... ¿Qué año era? Los mayas, ¿no? Bueno, el fin del mundo Entonces- han dicho que iba a ser en 2020, en 2018, en Eso, 2017, sí. en 2015, va a ser en 2024, va a ser en 2030, Será por fines del mundo, será ¿verdad? por fines del mundo, la verdad. Yo creo que he vivido ya 10 fines del mundo y tengo 19 años, o sea... No, escucha, si al final van a acertar, si dicen cada maldito año, Claro, Claro. si cualquiera, joder. No, claro. Así que nada, luego sí. dirán, ostras, hemos acertado en las acertado. predicciones. A la Sí. 1508 la vencida. Si íbamos por buen camino controlando la contaminación, me da a mí que esto nos ha ralentizado un poco más, la verdad. Así que nada, Increíble. cerramos el tema de Ohio, ¿vale? Sí, yo creo que sí. Y podemos empezar a hablar de. Siguiendo con el tema de contaminación, ¿no? Sí, seguimos con el tema contaminación. Habíamos mencionado un poquillo sobre selección natural antes. Sí, antes lo ¿te mencionamos. acuerdas? Eso es. Pues es que hay un caso que está muy bien documentado, que es el de las polillas del abedul en Reino Unido. Ujú. Y básicamente, pues durante la revolución industrial, ¿vale? Aquí tengo un artículo que habla un poquillo sobre ello, ¿vale? Pues se produjo muchísimo humo, ¿no? Y este humo se produjo por la combustión del carbón, de las fábricas, y esto se fue depositando en forma de hollín sobre los objetos, sobre los árboles, sobre todo, ¿no? O sea, todo se empezó a ennegrecer. Sí, Por ejemplo, o sea, es el típico paisaje de edad industrial, os lo imagináis. Todo más ennegrecido, así, calles más oscuras, carbón y tal. exactamente, muy, muy típico, muy de película, ¿no? Sí, como Peaky Blinders, por ejemplo, que está la ciudad entera así como ennegrecida. Sí, muy buena serie, por cierto. Y en el Os la recomiendo, ¿vale? Me la he visto entera. Sí. Sí. Por cierto, No nos pagan, no nos he pagan. preguntado a algún que otro amigo y me ha dicho que este carnaval se disfrazaba de Peaky Blinder. Qué grande. Buah. Hostia, ¿te acuerdas cuando te disfrazaste tú de Peaky Blinders? Bueno, ya, eso ya podremos hacer algún podcast y eso. Este- Podcast contados. Estábamos en el contando último día de anécdotas, clase sí, y este hombre se disfrasa de Sí, Peaky si sale bien el Blinder. canal, hacemos ahí Hacemos un un podcast chatting en directo o algo. contando y anécdotas.
Buah. No, pues... Bueno, seguimos con lo del polilla. Pues hablamos incluso de sustancias, fíjate, esto te gusta, Me encantan como las sustancias. dióxido de Muy loco. azufre. Dióxido de azufre. Que Jodido. oscureció los troncos de los abedules. Jodido el dióxido de azufre, ¿eh? Ese es un precursor de la lluvia ácida, creo. Sí, El dióxido de azufre me parece que sí. ¿no? Sí. Sí, mira, de hecho, bueno, lo puedo buscar para ratificar mi Vete investigándolo mientras mi comenta. información, pero vamos, yo creo que es el precursor de la lluvia ácida. Vale, pues os voy contando. Pues, ¿qué fue sucediendo? Pues en estos árboles, en estos abedules, pues acostumbraban a vivir pues una especie de polilla, que en nombre científico serían Biston betularia. Esto ya es más términos de biólogos en latín. Yo no, aquí no tengo ni idea. ¿Te imaginas? Aquí no tengo ni idea. Yo ya... Sí. Entendemos. Y bueno, pues las alas de estas polillas al principio eran blancas, ¿no? Pero las alas, incluso parte del cuerpo, ¿no? Pues parece ser que se fueron convirtiendo en negras, se fueron haciendo negras. Parece que surgió una especie de mutación que las empezó a transformar, a cambiar. Ajá. Confirmo que lo del dióxido de azufre es el precursor de la lluvia ácida. Ajá. Está bien. O sea, que es otra sustancia, otro químico muy peligroso. Hoy va de Sí. O química. sea, hoy va de peligro, todo peligro, ¿vale? Todo mal, Si, gente. si Sí. tocáis cualquier cosa, peligro, ¿vale? Porque vamos a este paso. Ya. Pues, ¿qué situación nos quedó en Reino Unido? ¿Qué pasó? Pues que teníamos dos variaciones de esta polilla, de la Biston betularia. Ujú. Teníamos una que es negra y una que es blanca. Ajá. Los árboles, como eran más negros, pues las polillas negras se podían camuflar mejor. Sin embargo, las blancas no. Y estas eran más propensas a que se las comiesen los depredadores. O sea, estar más expuestas por su color, ¿no? En un entorno industrial más ennegrecido. Sí, O sea, la selección natural hizo que sobrevivieran más polillas negras. Por eso mismo, por estar más camufladas en eso, entorno de oscuridad, carbón y más eso, de acero industrial. Que las blancas, claro, está todo ennegrecido y ves un bicho blanco por ahí, el pajarín no lo duda. Ese falto lo pilla, pero una negra es difícil verlo incluso. exacto. Sobre todo por el color de los troncos. Y mira, según registros históricos, Ajá. pues el primer caso de estos individuos negros de esta especie, pues sucedió en Manchester en 1848. Vamos, 1848, bien, cuando No es tan lejos. Uruguay ganó su primer mundial. Bien, bien. A nivel evolutivo es poco, no son 200 años siquiera. En plan, literalmente, la evolución no es algo... Es que tenemos que asumir, chicos, que la evolución no es un concepto que solo se disponga en largos periodos de tiempo. La evolución está pasando día tras día, día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque no paramos de mutar. Nuestros genes no paran de cambiar muchas veces. Claro. Hay veces que eso no altera nada. Solo hay que fijarse en la evolución del humano. Del ser humano. También, claro. Pues que empezamos siendo monos que íbamos con las cuatro patas y ahora mira cómo estamos. Ya te digo yo que- haciendo podcast. O sea, Alguno seguirá siendo mono. bueno, Por mucho depende. humano que parezca. Depende. Y hay algunos monos más listos que otros humanos. Pues también, depende también. Sí, depende muchísimo. Pues diríamos que para los años 50 del siglo XX, las polillas negras suponían un 90% de la población total de la especie. Ajá. Y antes correspondían a una minoría, entiendo. Exacto. A ver, bueno, en realidad ahora te explicaré cómo sucedió. Vale, está bien. Pues la calidad del aire fue mejorando. Fíjate que cambiamos de situación. Hablamos de que a finales del siglo XX pasamos de un ambiente muchísimo más contaminado a uno con menos contaminación, ¿vale? Por bueno, el cambio de época, ¿no? Y ya no se hacen tantas fábricas que contaminen tanto. Y fíjate que cambió la tendencia, ¿vale? Y las polillas se fueron volviendo cada vez más blancas. Ah, Ya no estamos hablando de hace 2 siglos, estamos hablando de menos de un siglo. sí, eso es. Estamos hablando de menos de un siglo y ya estamos viendo una tendencia. Estamos viendo evolución. O sea, en menos de 2 siglos hemos visto una evolución y contra evolución de
De la misma especie de respecto a blanco y negro. Exacto. ¿Mm? Importante mencionar que para que estas especies sigan así, para que una especie sea negra o blanca, ¿no? Para que esto se pase por individuos, eso se tiene que poder transferir. Y esto es importante sobre la evolución. La evolución solo sucede con caracteres que son heredables, es decir, que se pueden heredar. Que si tu padre desarrolló cierto, yo qué sé, si a tu padre de repente le salieron cuernos, ¿vale? Bueno, a ver, Pues, Un ejemplo de andar por casa. A ver, en un ya. caso muy hipotético, ¿vale? No mal penséis, ¿vale? Bueno, a ver, que ya os veo aquí, que sois aquí, pues, seguro que hay gente muy pillina por aquí. Por favor. Sí. Anda. Para que hubiese evolución, tú tendrías que tener cuernos. Para que hubiese evolución. Para que hubiese selección. No, pero si ya es Si más... los cuernos no se los pasase tu padre a ti o a ningún hijo, pues entonces no habría evolución. Quiero hacer un apunte antes de seguir hablando de esto, con el tema de lo de las polillas y la contaminación, que hay especies que se adaptan a la contaminación. O sea, hay especies que, como hemos visto con las polillas, que han cambiado el color de la especie, ha pasado de blanco a negro, ¿vale? Y hay otras que no consiguen adaptarse, ¿sabes? Eso es un apunte muy Selección importante. natural. Selección natural, Es efectivamente. Básicamente, en plan, es algo que pasa solo. Cambies lo que cambies, al final, digamos que no tendrías evolución, ¿sabes? A ver, no sé si me entiendes. Es como hay gente que lleva viviendo toda su vida en una ciudad y se Sí. muda a otra ciudad y se adapta muy rápidamente a esa ciudad, y hay otra Sí. gente que le cuesta más, o gente que se mete en un círculo de amigos nuevo, o sea, en un Sí. círculo de personas nuevo y hace amigos muy rápido, y hay otra gente que le cuesta más. Bueno, ese es otro tipo de Pero evolución. bueno, a nivel más avanzados, pero es bueno, un por concepto decirlo así, parecido. un ejemplo, ¿sabes? Sí, Es un concepto... Sí, 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 relativamente sí. Igual me he parecido. expresado mal, pero bueno. no, está bien. Tú al final vas a tener selección natural cambiando algo que lo que provoque es que individuos de una especie sobrevivan Ujú. e individuos de esa misma especie no sobrevivan. Más que Esa es sobreviva una es forma. que llegan a reproducirse. O sea, Sí. sobrevivan como especie, te refieres. ¿Eh? Sobrevivan como especie, te refieres, ¿no? No sobrevivan físicamente. O sea, el momento en que se reproducen ya... ¿Entiendes lo que digo? Tienen que sobrevivir como especie, no sobrevivir como individuo. Por supuesto hay que sobrevivir como Claro, exactamente. individuo. Vale, Exactamente. A ver, no solo sucede la evolución por este mecanismo, sino que suceden muchísimos otros más, pero bueno, ya os iremos explicando de momento para que vayáis entendiendo. Vale. Pues sí, un poco de introducción a esta teoría, Sí, sí. que es el paradigma esencial de la biología desde hace casi 200 años, ¿no? Desde que Darwin Ajá. publicó El origen de las especies. Precioso libro, lo quiero leer. Pues sí, yo también. Lo tengo que leer, en plan, Nuestro- tengo la obligación es nuestro moral de patrón. leerlo. Yo, a mí me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho eso, pero yo ahora Hasta un punto, centrado, yo estoy centrado ya en la química, en la ingeniería, Clones de vinilos. en cloruros de vinilos, yo estoy centrado ahora en dióxido de azufre, ¿vale? Bueno, a ver, la biología es química. Sí, en verdad, a ver, a mí me gusta mucho la biología cuando la estudiaba, o sea, si yo ahora me pongo igual a mirar, a recordar las cosas No, que sí. estudiaba, pues igual me pongo aquí y os doy un speech. Sí, la mitad de lo que Sí. estudia medicina e enfermería es puramente químico, todo. O sea, Y- no deja de ser, o sea, tanto proteínas como medicamentos, todo es químico. Todos son las reacciones reacciones que hay, químicas, todos eso son es. reacciones químicas, todos son reacciones químicas. O sea, la biología está hecha absolutamente todo fundamentado por la química, es el primer paso. Y eso, pues, también hay un equipo de científicos que ha logrado localizar el gen y entenderlo. ¿Por qué El de las pasa esto? polillas. Sí, ¿por qué sucede? Y a ver que mire el nombre exactamente. Se llama córtex. Dicen los científicos que esto se debe a una mutación en el gen llamada córtex. El gen se llama córtex, el gen. O sea, Córtex, córtex. sí. Sí. Ajá. Y digamos que se sabía que afecta a la división celular y al desarrollo de los huevos en moscas de la fruta. Es un gen que más o menos se conocía. Sí, sí, o sea, se tiene estudiado ya el genoma de la polilla, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Y no tenéis como como una pregunta, porque ¿de dónde salen estos genes? No sé si me entendéis. ¿De dónde salió el gen, el cambio en estas polillas? ¿De dónde salió? ¿Por qué de repente se volvieron negras? No sé si me entendéis. Sí, por mutación, entiendo, ¿no?
Sí, 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 La sí. mutación aleatoria que puede tener... Hay mutaciones buenas y mutaciones malas, y mutaciones Sí. neutrales incluso. Mm. Por Y ejemplo, un poco con lo que me preguntaste antes de si antes eran los enemigos. Amigo, Antes eran las polillas negras minoritarias o estaban allí o existían en cuevas, vivían en cuevas. Sí. Por ejemplo, no es exactamente eso. ¿Vale? Y resulta pues que no era por eso, ¿vale? Pero que sí que existía esta mutación en 1819 y se dice que tardó como 30 años en ser relativamente común. Pero que era desapercibida, en plan, digamos que teníamos esa mutación, pero claro, piensa en selección natural, piensa en los árboles, eran blancos. Estas polillas no tenían oportunidades de sobrevivir. Claro. Por lo tanto, no había selección natural. No sé Sí, si, selección natural de las blancas. no sé si esto Sí, lo has mencionado. pero no había supervivencia de estas especies. Por lo Claro. tanto, no se dividían. Sí, no sé si esto lo has mencionado, que dicen que un segundo estudio también revela que el gen, ese que has mencionado, que también se encuentra en otras especies de mariposas. ¿Cómo es eso? Eso es Cuéntanos. justo lo que iba a mencionar ahora mismo. Vale, pues no, pues yo lo he dicho porque Pues lo acabo de sí. leer ahora. Adelantarse a las Pues se Yo me menciona- adelanto a los demás, yo es que soy ingeniero, tío. Pues sí, se menciona que este gen es el responsable de otras variaciones en las alas de otras especies y que no solo ha ennegrecido las polillas de los abedules, sino que ha incluso amarillado o enrojecido las alas de las mariposas tropicales del continente americano. En plan, ¿Cómo es eso? este gen está relacionado con las mariposas, las polillas. ¿Por qué? Porque las dos, digamos que tienen un ancestro más o Sí, menos son un común. género muy común, Sí. son especies muy parecidas. Sí, porque descienden de lo mismo. También curioso la concepción que tenemos ya de polilla y mariposa. Mariposa, qué bonita, ¿eh? ¿Cómo hacer la mariposa? Polilla, zapatazo. Claro, porque la polilla es la que te come la ropa, la mariposa no te comen ropa. Pero no todas. Bueno, pero hay polillas que... Deja Las, de ser- las polillas tienen... La ¿cómo es se una dice? polilla y te da asco, es una mariposa y dices que mona. O sea, a nivel de verla... Ah, yo no, yo cualquier insecto le meto un zapatazo. Está bien, selección artificial. Yo cualquier insecto que veo, a mí me dan mucho asco los Artificial. insectos. Yo cualquier insecto que veo le meto un zapatazo directamente. Bueno, menos las Sí. cucarachas. Que las cucarachas... Bueno, Un alguna he pisado, pero me da mucho asco las cucarachas. Hombre, pringar tu suelo de resto de cucaracha no suele ser agradable. Bueno, Ya. oye, yo Entiendo, creo que a mi mis- parecer. Yo creo que, mira, ¿cómo se llamaba el asesino este que hubo de Anónimo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Bueno, voy a poner, no me sale el nombre ahora, pero voy a poner el ejemplo de Jack el Destripador, por ejemplo, que era un asesino muy común Eso es. del siglo XIX, creo que era, ¿no? Me parece. Sí. Ujú. Yo creo que la suela de mi zapato tiene más asesinatos que Jack el Destripador, ¿vale? Porque yo creo que la suela de mi zapato ha llegado a matar moscas, o moscas del suelo, o hormigas, bueno, ha matado de todo, la verdad. Sí. O sea, No os soy- pongáis debajo de la suela de zapatos. no, ya, no os pongáis debajo de mi suela porque... Pero yo no la puedo... Yo hay veces que no la puedo ni controlar. O sea, que es un espasmo ya... Y la piso, tío. O ¿En sea, qué momento estamos hablando de esto, tío? no lo sé. No lo sé. Me ha dado por cambiar el tema, ¿sabes? De polillas a zapatos. De polillas a zapatos. Claro. Ah, esto es espectacular. ¿Qué marcas son los zapatos? La verdad que yo flipo. Pues no lo sé. ¿Son los Tengo que te pillamos? Tengo unos zapatos que no lo sé. No, estos no. No, estos son... No sé qué marca es, pero bueno, da igual. Decathlon. Pues sí, son del Decathlon, creo. O sea, es espectacular. Yo creo que me han costado 14 euros o 15 euros porque están de oferta. Que no os mienta, se lo habrá comprado alguno que estaba por ahí por la calle. Mercadillo y tal. Un mercadillo, ¿no? No, hombre, no. Mercadillo, sí, ¿por qué no? Has mencionado... Se ha desmadrado, has mencionado cómo se originó la primera vez que apareció la mutación, ¿o no? Sí, ¿no? Sí. 1819. Ajá. Y 30 años tardó. O sea, ten Sí. en cuenta que un proceso evolutivo de 30 años. Que es absolutamente nada a nivel... ¿no? O sea, el humano ya lo hizo relativamente muy rápido a nivel... O sea, comparado con otro nivel evolutivo. Y el Sí. Homo sapiens no tiene más de 50.000 años. Sí. Lo que yo pienso ahora es, al final es un gen que ya más o menos estaba. Entonces no era algo muy complicado que sucediese. Claro, o sea, a la mínima oportunidad que tuvieron, ¿no? Que fue en este caso la contaminación. Sí, a Ah, la mínima salieron oportunidad que todos. tuvieron de proliferar, pues ahí tiraron. Es que es increíble cómo funcionan las mutaciones, el ADN y el gen, porque se supone que esta mutación consiste en que una parte
del gen que tú has mencionado, me parece que es el córtex. El córtex, sí. Sí. Lo que hace es pasar, se inserta en una porción de ADN distinta, ¿vale? O sea, es que lo tengo aquí, está aquí puesto. En una porción de ADN en otra región del genoma. ¿Cómo? O sea, O sea, cambia de una... Sí, o sea, de el cromosoma. cambia de cromosoma, efectivamente, cambia de región. Exactamente. Ajá. A ver, Salta desde una ubicación a otra. no quise mencionarlo Cambio porque es de algo gen. bastante complejo. Eso es complejo, o sea, aquí tienes que tener... Esto es un nivel ya que no sabemos hablar. Tienes que acordarte mucho de biología. Para ¿vale? que entendáis, chicos, es básicamente... Y de puente a puente y tiro porque me lleva la Como corriente. si eres jugador del Barça y te ficha el Madrid y te vas al Madrid. Pues igual, te pasas de una ubicación a otra. Pues igualmente. Y eso es. Y Pues ya, nada, chicos. ¿qué más podemos comentar? Esto ha sido en honor a... Sí, no sé, por Darwin. Exactamente. A La selección Darwin. natural. La selección natural. Nuestro patrón. Claro, hombre, no. La ¿Quién lo selección hizo? natural, ¿quién lo hizo? Lo hemos mencionado y que fue... Señor Darwin. ¿Cuál fue? ¿El 11? El 11, ¿no? Fue su... El domingo pasado. ¿El Creo que domingo sí. pasado? Madre mía, Fue que sea nuestro confirmado. patrón y, Ay, y no te ay. acuerdes, Calla, de verdad, calla. qué Sí, vergüenza, tío. creo que fue el domingo pasado. El 12 de febrero. El mierda. El 12 de febrero. cuando Cumple 2 días después de mí. Es Efectivamente, espectacular. es una señal, es una señal. Es una señal. Yo creo que soy el tataranieto de Darwin. Sí, Lo que pasa es que Darwin era biólogo y yo soy ingeniero. ¿Sabes? Se ha ido de género. No se ha ido de género. No, Se ha evaluado. Darwin no era biólogo al principio. Darwin no ¿Qué era? estudió biología. ¿Qué era no, empezó por médico. Naturalista. Médico, ¿no? Naturalista. Empezó haciendo medicina. Darwin, mira, ¿tú sabes lo que estudió Darwin? Medicina, ¿no? Si no me recuerdo. Medicina. Porque su Exactamente. padre era ¿Y médico sabes qué también. estudió después de medicina? Creo que estudió una carrera que estaba relacionada con la religión. Teología. Es verdad, Teología. teología. Exactamente. Darwin estudió teología. Sí, sí. Y nada, ya conoceréis un poco la historia de... ¿Se acuerdan cómo se llamaba el barco? Siempre se me olvida. El Beagle. El Beagle. Pues El se montó Beagle. una expedición ¿Sabes, de... ¿Sabes por qué lo del Beagle? ¿Sabes por qué fue en el Beagle? ¿Cómo? ¿Sabes por qué Darwin fue en el Beagle? Ah, sí. Bueno, cuéntanos tú si lo sabes. Parece que Pues- estás enfadado, relájate. Parece que estás... No, yo estoy No, tranquilo, sí, yo estoy perdón, tranquilo. ¿Qué te he no pedido? sé. ¿Sabes por qué Darwin fue en el Beagle? Lo siento, O sea. no me acuerdo. Ah, cuéntanos, si sabes la historia, ya Pues aprovechamos de... No nos habrás- la, no nos habrás la ingerido contó cloruro. nuestro profesor de biología evolutiva, nuestro primer profesor Ajá. de biología evolutiva, Germán Orizaola. Un saludo. Saludos, Germán. Y Germán Orizaola nos contó cómo resulta que el capitán del barco, ¿vale? Necesitaba a alguien con el que hablar, ¿vale? Hablar. Sí, y le gustaba este tipo de cosas, ¿vale? Ajá. Y entonces preguntó para varios científicos y al final por descarte salió Darwin. ¿Y qué carácter tenía la investigación? O sea, ¿el barco iban por...? No, Darwin iba totalmente casual. Sí, Darwin iba pues- por hobby, por hablar y por hobby. De vez en cuando le dejaban apearse por Sudamérica Sí, son muy interesantes los diarios que tiene. y se daba unos paseos por ahí Es que y se documentaba puede especies. Pues hacer un podcast de 1 hora hablando de la vida de Darwin. Es que no da para Bueno, más. de una hora o 10, ¿sabes? Es un tío que hizo... Lo más interesante de sus diarios es que habla, por supuesto, de la evolución, de comparar, por ejemplo, los picos de los pájaros, que unos son muy parecidos en Distintas África y especies, Sudamérica, sí. por ejemplo. O sea, son especies que no tienen relación alguna, Sí. pero sí son parecidos, que ahí es donde sacó luego su famosa Sí, se teoría. centraba mucho en especies, en distintas especies. Eso Normal, es. normal que le faltara Principalmente. pelo. Normal que le faltara pelo. Tenía que estar el pobre hombre, joder. Sí, Bueno, le faltaba pelo en la cabeza, porque en la cara poco. pero eso, bueno, eso de mayor sobre todo. Se llevaba la barba así. De en la joven, época. no sé Pero- si habéis visto la peli de Master and Commander. No. No. Es una peli que está bastante bien, os la recomiendo. Es de un capitán un capitán inglés Ajá. que está con un médico y se enfrentan a los franceses y todo. Y pasan por las Galápagos, Ajá. incluso. Y el personaje del médico está muy inspirado en Darwin. Darwin, claro. sí, Es sí, básicamente sí, como Darwin. Ujú. A mí lo que me parece, es un apunte mío, lo que me parece más interesante, o sea, por supuesto, aparte de la labor que hizo como en el ámbito de biología y la teoría que desarrolló, son los diarios, que hablan mucho, eso no es muy conocido porque lo opaca la teoría, hablan mucho de cómo es la vida, de cómo... de las aventuras que hacía por Sudamérica, que el tío tuvo Sí, problemas... hizo un diario sobre su viaje. Eso en el es, Beagle, hacía un sí. diario,
pero que cuenta, por ejemplo, pues una relación que tuvieron con una tribu que había ahí, que tenía un problema con el gobierno de entonces, de ya independizados los países de América, y cuenta un poco cómo era la vida ahí. También es un registro histórico interesante, incluso. Es biología, historia, encima era médico, el tío hizo de todo. No, el tío era un tío muy listo, muy inteligente, o sea, es un cerebrito de estos, o sea, a la altura de Albert Einstein y de esta gente. ¿Sabéis que Darwin sobre todo salió de casa para hacer el viaje al Beagle, pero después que no salía de casa, ¿eh? Claro, es que yo digo que se acomplejó en su palacio. Pero es que si te das cuenta, para ver la importancia que tuvo Darwin, es que si no llega a estar Darwin, si no llega a sacar todo lo que sacó Darwin, ahora mismo es que no estaríamos avanzados ni en la biología, y como consecuencia de eso, ni en la medicina, ni en la enfermería, ni en la química, o sea, es que esto... Es importante remarcar también la importancia de Wallace. Wallace, el que estudió también la selección natural, pero de forma distinta que Darwin. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues es que Wallace se dedicaba a recoger especímenes, yo qué sé, de una especie, pero recogía un montón, ¿no? Y para que le pagasen, ¿no? Porque claro, recogía un montón para que le pagasen más. Y Wallace ahí se dio cuenta de que en una misma especie pues había variación también. Y fue esto y lo que Darwin había visto, que Darwin sobre todo tenía una visión, a mí me gusta mucho pensar de esta forma, que Darwin tenía muchísima idea sobre cómo era la variación entre especies de una especie a otra, y Wallace tenía muchísima idea sobre cómo era la variación en una misma especie. En una misma especie. Ajá. O sea, uno era interespecie y otro intra. Sí. Entiendo. En plan, igual no estoy perfectamente acertado, pero creo que más o menos esta es la idea. O sea, Wallace vio más lo que es el proceso evolutivo ya más centrado, o sea, más específicamente. Más específicamente de ver cómo va evolucionando poco a poco la especie. Porque Darwin, tú si ves lo de los pinzones, son especies distintas. Claro. O sea, es un poco el conjunto global de evolución. Exacto. ¿Igual fue posterior o anterior a Darwin? ¿O de la misma? Contemporáneo. O sea, posterior. Contemporáneo. La misma época. Ah, vale, época. sí, perdón. La misma época, de hecho, bueno, lo puedo buscar si queréis, pero... Wallace. Sí, se hablaron entre ellos y todo. Ajá. Alfred Russel Wallace. Pues se parecen, sí. Pues que se parecen, de hecho, podrían ser perfectamente... Lo que pasa es que Son Wallace primos, tiene más pelo. Wallace tiene más pelo en la cabeza. Ahí le gana. Pero vamos, sí eran contemporáneos. No se quemó tanto la cabeza estudiando Wallace. Este no era tan listo como Darwin, pero vamos. Bueno, y si empezamos a sacar aquí naturalistas, científicos y más mierdas de contemporáneos, empezamos aquí a nombrar, tú nos das nombre aquí... No paramos. La marca estaba, por ejemplo. Te sale aquí un ejército de... Pero Wallace, cuando mencionamos la teoría de evolución, yo creo que es súper importante mencionar a Darwin y a Wallace. Ajá. En plan, tú no puedes mencionar uno sin mencionar el otro. En plan, los dos tuvieron muchísima importancia en ella. Y fíjate, Víctor, hemos empezado hablando de contaminación. Y de Ohio. Y hemos, de Ohio, y hemos acabado hablando de las teorías evolutivas. Es que siempre está ahí, siempre está presente. No puedes librar de él. De Darwin. Sí. Y de Wallace. Pero es que lo que he dicho yo antes, es que sin Darwin igual no estamos hablando de esto. No sabíamos cómo explicar o qué químicos soltó el tren de Ohio o qué alteraciones mutagénicas tenían las polillas. A nivel científico fue probablemente la teoría más imprescindible que ha habido en la evolución a nivel sobre todo biológico. Absolutamente todo. La biología no sería ni un tercio de lo que es ahora sin esa sola teoría. Ni la psicología igual, la psicología se está estudiando todo el rato con cómo evoluciona el cerebro, con las ratas y los monos y tal. Ojo, otro contemporáneo, que también es muy importante. Que hemos mencionado antes también. Gregor Mendel. Claro, de la selección, o sea, de los genes de las polillas. Gregor Mendel, ese es otro tío que era muy importante, y que ha sido muy importante, vamos, que era y que es y que ha sido. Ya explicaremos con más profundidad un día, a raíz de alguna noticia, pues, un poquito más. Porque la selección natural no solo tiene influencia de biólogos naturalistas, sino también de matemáticos. ¿Matemáticos? Ahora mismo no recuerdo el nombre. Pues nos podemos informar y para el siguiente lo tenemos aquí. Y ya por nombrar otro más, Dmitri Mendeleev. El grandísimo Dmitri Mendeleev. Me acuerdo su nombre, pero no de qué hizo. ¿De la tabla periódica? La tabla periódica. Ah.
Claro. No, ya. Que debe ya, ser que- ya menciona a Isaac Newton si que quieres. debe de ser que en la época de esta gente pues era muy famoso llevar la barba hasta los huevos, porque vamos, ¿no? O sea, de verdad, que la gente... Y melena. Y Karl Marx era de su misma época, ya ves tú que... Sí, bueno, claro, es que empezamos a nombrar aquí, ¿sabes? Y te digo que Di Stéfano, no, pues Di Stéfano era posterior, pero vamos, que si empezamos a sacar aquí gente... Barbudos no paramos. No. Será por barbas, no sé. Será por pelos, tú, aquí, vamos, aquí... Joder, tú te dejas crecer un poco más la barba tú y podías ser perfectamente naturalista y científico, ¿eh? Claro. Bueno, y que se te caiga un poco por aquí el pelo. Sí, bueno. eso, el pelo me sobra aquí. Pero vamos, bueno, pues para que os deis cuenta, hemos empezado hablando de Ohio y hemos terminado hablando de Mendeleev y de Darwin y de Claro. Mendel, ¿sabes? Increíble, la verdad. Pero ve que tiene todo el sentido del mundo. Ya, hombre, lo hemos relacionado, yo creo que coherentemente. Ya, Porque son los porque precursores de la biología y de la química y Ujú. de los genes. Llevamos ¿no? casi 1 hora, 55 minutos llevamos de grabación ya y pensamos que se nos iba a quedar corto. Espectacular. Mucho bien, ¿eh? Hombre, bien. ha sido Es un un podcast invitado, bastante bueno. nutritivo, yo Ha sido creo. un podcast, Creo que me lo he sí. pasado bien, ha sido un podcast divertido. Está ¿eh? bien, sí, así tomar contacto con, no sé, con hacerlo por llamada también. Sí. Ha O sido, sea, por vídeo, vamos. ha sido un podcast Sí. divertido. la Importante mencionaros, oyentes que o espectadores, pues que no todos los podcasts que hagamos serán en vídeo. Claro. Vamos a intentarlo, ¿vale? Pero claro, por las distancias, porque yo estoy en Oviedo, yo qué sé, por estudiar, por lo Claro, que sea. Por Será diferentes nuestro compromisos, sacrificio. por Por los compromisos, compromisos. porque no podamos, porque Pues no no se va a puedan ser- coincidir, bueno, yo no podamos, Sí. ¿sabes? Yo soy Claro. un invitado especial. Y la próxima... Los dueños del Ya podcast, volverás, ¿eh? los Volverás. dueños del podcast son estos dos Sí. hombres. Si queréis que este vuelva, dejad los comentarios, decir... Exacto. En los comentarios Se de queda, Spotify, pone- ¿sabes? se Como- queda. Igual le ponemos el fijo. Si queréis, El contrato si fijo. queréis que me quede, tiene Ponemos que en haber. nómina. Si queréis que me quede, tiene que haber escuchado este podcast mucha gente. ¿Cuánto? Di un número, di un número. Venga, pues voy a decir 30 personas o 40 ¿30 personas más de las que tenemos ahora o contando las que tenemos ya? Contando las que tenemos ya, 40. Vale. Personas. Vale. Vale. Pues 40 ya sabes. reproducciones. 40 y 40 oyentes mensuales. Buah. Vale. 40 y se queda Edu. Vale. Es un hombre caro, él necesita su... Sí, es una base los ingenieros. Bueno, ingenieros, intento de ingeniero. Saca la carrera, luego ya presumes. A ver, en realidad somos todos intentos de lo que sea. Sí, Bueno, a ver, estamos Pero Intento somos- de psicólogo, yo soy de ingeniero y de estudiante- biólogo. Yo soy estudiante de ingeniería química. Eso es, no, sea, ingeniero no- químico en formación. En formación. Queda ahí tu guapo, en formación. Efectivamente, en formación. Bueno, pues nada, yo creo que ya es momento de Un poco más despedir que este. Pues sí, decir, ya chicos. enrollarnos un poco. Pues sobre el próximo programa lo vamos a hacer en videollamada, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una entrevista, ¿vale? Ya os hablaremos de la persona, no lo queremos Invitado decir. sorpresa al canal, que eso ya no es por ofender, pero ese es un tío ya con una carrera importante, ya el tío sabe... Yo no. Bueno, ni ninguno de nosotros de aquí, vamos. Pero bueno, es un tío que ya... Él no es puede- un intento, él es un logro. Él ya lo hizo, sí. Bueno, Él lo hizo ya. a mí ha sido un placer estar aquí, me lo he pasado bien, me ha gustado hablar de estos temas porque a mí pues me gusta comentar temas, me gusta charlar, me gusta, De tu dar, tema, me claro. gusta dar mi opinión, me gusta compartir ideas y demás. Y me lo he pasado muy bien, Qué bien. y espero estar más... Qué bien, Qué acaba, bien. acaba ya, ¿sabes? Lárgate de Qué bien, gato. acaba ya. No, estoy Nada, comentando me por lo he encima, pasado, me lo he ay, pasado me muy gusta bien que y te espero guste. me lo he pasado muy bien y espero estar alguna vez más por aquí. Me alegro, te ha gustado Qué mucho. bien, qué ilusión. Pues nada, hasta aquí comentados. Y nada, muchísimas gracias por oírnos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.